Hola, hola, bienvenido a mi canal Topacio Tutorial y Familia. Hoy te voy a contar mi experiencia cuando le dije a mi doctor que quería dar a luz normal después de una cesárea. Te voy a comenzar contando de que yo tengo un hijo de 9 años, es decir que mi cesárea tiene 9 años. Y le dije a mi doctor que yo quería dar a luz normal. Entonces voy a comenzarte la historia. Yo siempre quise dar a luz normal, pero ¿qué sucede? Que comencé a investigar en internet qué posibilidad yo tenía de dar a luz normal luego de una cesárea. Sí, dijeron que sí se puede. En el internet sí se puede, pero que yo tenía que buscar un doctor que me fuera a hacer el parto luego de una cesárea. ¿No? Yo voy campante donde mi doctor y le pregunto, doctor, ¿qué posibilidad tengo yo de dar a luz normal luego de mi cesárea? Y él me dice rotundamente que no se puede, que después de una cesárea no se puede dar luz normal, que él viene de la vieja escuela, que él no se va a arriesgar a ponerme a dar a luz normal luego de una cesárea, que puede hacer que haya un rompimiento, que entonces va a ser un lío y así sencillamente. ¿Qué yo hice? Bueno, como ya había investigado, había que buscar otra persona que sí me diera la oportunidad. Un día en el trabajo, un compañero me pregunta que cómo yo pienso dar a luz, si es normal o con cesárea. Y dije, sí, mi primer embarazo fue con cesárea, pero los médicos aquí, donde yo vivo, no me van a dar la oportunidad de dar a luz normal. Y me dijo, sí, ellos hay médicos que sí te la dan, pero tienen que buscarlo. Como su esposa se estaba atendiendo con un médico que es pro parto natural, pro vida, te da la oportunidad de dar a luz normal después de una cesárea, hasta de 2 cesáreas. Ese médico hace una cesárea cuando ya no hay otra cosa que hacer. Entonces ya dame el número, él me dio el número, me comunico con el doctor y me dijo, venga que aquí la resolvemos. Desde que llegué él me dijo, a simple vista, yo no te puedo asegurar un parto natural porque hay que hacerte estudio para ver cómo está ese organismo, si tu bebé está bien, si tú estás bien para dar a luz normal. Y se hizo todo el procedimiento, me mandaron a hacer muchísimo análisis, estudio, ella me dijo que sí, yo podía dar a luz normal. Entonces me quedé con ese doctor y me estoy atendiendo. Tengo para decirle que ese doctor está a 1 hora y media. Para yo llegar a ese doctor, yo tengo que conducir, mi esposo, que siempre me lleva, tiene que conducir 1 hora y media para llegar a ese doctor. Me tengo que levantar tempranísimo para coger un turno de lo primero, porque ahí se atienden personas de todo el país. Hasta ahora el proceso ha sido muy bueno. He tenido alguna dificultad con mi embarazo, pero él me ha dado los tratamientos indicados y hemos salido a flote. Tengo 34 semanas y esperamos que sea normal. Hasta ahora todo dice que va a ser normal. Esperamos en Dios que sea normal, que no se presente ninguna dificultad y que todo el proceso sea normal. Así que si tú quieres ver mi parto natural, sígueme, no dejes de seguirme y activa la campanita para cuando yo suba video te dé cuenta. Porque estaré subiendo aquí al canal mi parto natural después de una cesárea. Así que no te lo pierdas. Nos vemos en un próximo video. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Cuál es tu opinión? Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tú opinas del primer doctor que me dijo que yo no podía dar a luz normal
luego de una cesárea, sin importar los años que hayan pasado de esa cesárea. Porque ya mi hijo tenía 9 años. Yo pensé que sí. Pero dime, ¿cuál es tu opinión? Vamos.